Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión quiero platicar con ustedes, quiero leer con ustedes también un pasaje de la Biblia. Es un pasaje sumamente conocido, yo estoy segura que en algún momento tú lo has escuchado o lo has leído incluso en la Biblia misma y va muy ligado con el tema que nosotros veíamos en el video anterior, donde seguramente nosotros hemos experimentado de muchas maneras el amor de Dios, pero una de las otras maneras donde el amor de Dios se manifiesta es que Él nos da una oportunidad más para volver a Él, una oportunidad más para tomar la decisión correcta, para enderezar nuestros caminos, para decidir, me estaba perdiendo, pero ya no más voy a volver al camino correcto, que es el de Cristo solamente. Muchas veces yo creo que nosotros llegamos a desenfocarnos con una sola mala decisión, con no consultarle al Señor, viene entonces un declive para nosotros y esto es terrible porque en el Señor, te comentaba en el video anterior, nosotros tenemos abundantes recursos para que el Señor pueda transformarnos, para que el Señor pueda ayudarnos, para que el Señor pueda hacer una obra maravillosa en nuestras vidas y que el final de nuestra vida pueda ser honorable y agradable delante de Él. Te voy a pedir que me acompañes al único pasaje que tengo preparado para este video. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo número 15, y vamos a estar leyendo del versículo número 1 al, no es cierto, del versículo número 11 al versículo 24. Es una historia sumamente conocida, pero lo vamos a leer aún así. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Te lo leo y dice así. Parábola del Hijo Perdido es el título de este pequeño fragmento. Para ilustrar mejor esa enseñanza, la enseñanza que Jesús estaba hablando antes era acerca de la oveja perdida, cuando dice, si un pastor se da cuenta que le hace falta una, no deja a las otras 99 y va en busca de la otra que se fue, y cuando la encuentra hace un banquete y hace una fiesta e invita a todos sus amigos para celebrar que ha encontrado a esa oveja perdida. Y me asombra porque dice así, para ilustrar mejor esa enseñanza, y me habla de que Jesús estaba realmente interesado en que la gente pudiera comprender de la mejor manera, de la manera correcta, lo que era su ley, lo que había en su corazón, lo que es la esencia del Padre. Y yo creo que es precisamente así como el Señor se manifiesta en nuestras vidas, siendo el Maestro por excelencia. Jesús no tenía ningún impedimento, a Jesús no le molestaba buscar diferentes maneras para enseñarle a las multitudes que le seguían o a sus discípulos, porque Él estaba interesado en enseñar correctamente, en que la gente pudiera abandonar las tradiciones humanas que ellos habían hecho y que ahora en su lugar pudieran adoptar y abrazar la verdadera voluntad de Dios. Y me encanta porque así es el Señor con nosotros. El Señor nos enseña de tal manera que nuestra mente puede estar completamente aclarada con este tema. Sigue diciendo, y dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo, te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, Rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Seguramente, como te comentaba al principio, esta es una historia que tú ya has leído con tiempo atrás.
seguramente ya te la habías encontrado muchas veces en la Biblia, pero sabes, es precisamente este amor que este Padre en esa historia muestra. Así también es el corazón del Padre, de nuestro Padre celestial, la misma clase de un Padre que está dispuesto a perdonarnos, a transformarnos, a restaurar todo de nosotros y entonces hacer una obra maravillosa, una obra completa, una obra perfecta en todos nosotros. Vamos a ir resaltando ciertos aspectos de toda esta historia porque yo te comentaba, va muy ligado con lo que vimos nosotros en el video anterior. Número 1 dice, para lo más básico, lo principal, el hijo menor le dijo al padre. Nos habla de que estuvo en el hijo la iniciativa de decirle al padre, quiero mi herencia, quiero derrocharlo, quiero irme de tu casa, quiero irme a otra tierra donde yo no conozca, donde todo sea desconocido, pero a la vez como esa intriga de qué me voy a encontrar, que esa como adrenalina que me gusta, fue iniciativa del hijo. Aquí no nos habla de que el padre maltrataba a su hijo, que fuera abusador, que fuera golpeador, que fuera maltratador y por lo tanto el hijo haya decidido abandonar a su padre. Solamente nos habla de cuál era la condición de su hijo y si tú te das cuenta, yo creo que a lo largo de toda la historia y específicamente en el final nos muestra la calidad de padre que era este señor. Sin embargo, cuando tú y yo pensamos acerca de nuestro Padre Celestial, podemos claramente y sin necesidad de estarlo meditando por mucho tiempo, llegamos a la conclusión de que Él es un excelente Padre, que Él es un excelente Señor. Tan es así que cuando Él vino a comprar nuestras vidas, cuando Él vino para entonces rescatarnos del poder que el pecado tenía sobre nosotros, de lo esclavizados que estábamos ante Satanás para hacer cosas horribles, entonces el Señor nos vio tan débiles, nos vio tan sucios, nos vio tan desnutridos espiritualmente, nos vio muy mal, nos vio como si ya no hubiera ninguna esperanza para nosotros, seguramente para el mundo ya estábamos desahuciados, ya no había alguien que pudiera hacer algo bueno por nosotros. Sin embargo, el Señor decide redimirnos y una vez que el Señor nos redime, en ese momento el Señor nos limpia de todos nuestros pecados, nos limpia nuestra mente para ya no estar con ideas equivocadas, sino abrazar por completo lo que es su ley. El Señor limpia nuestra boca de estar hablando cosas equivocadas, cosas groseras en contra de Él que ofenden su corazón, y ahora nos da cánticos para alabar su nombre, nos limpia toda nuestra vida de todos nuestros pecados, nos da una nueva esperanza, nos da un nuevo futuro, nos viste ahora con ropas dignas de un hijo de Él. Y es algo maravilloso porque a lo largo de todo este tiempo tú y yo podemos llegar a la conclusión de que Él como dueño, como Señor, como amo, no es un Señor que busque su propio beneficio y que por lo tanto nos exprima, nos maltrate, nos trate de la peor manera. Así no es Él. Te quiero contar haciendo un pequeño paréntesis. En la ley, en el Antiguo Testamento, decía, si una persona se vendió a ti porque tiene una deuda muy grande contigo y no tiene dinero para pagarla y dice, bueno, tómame como tu siervo para pagarte esta deuda, a los 7 años de que tú lo compras es un año de libertad. Y tú puedes decirle, bueno, ahora sí, puedes irte, ya se cumplieron los 7 años, eres libre. Pero si este esclavo dice, no voy a dejarte porque en tu casa he encontrado bien, porque en tu casa he encontrado pan, he encontrado amor, entonces me voy a quedar contigo. En mi mano está decidir si me quedo o me voy, pero yo soy consciente de lo que he encontrado aquí, por lo tanto te digo, no me voy a ir de ti. Este pasaje ya lo habíamos tocado, te lo voy a dejar aquí en la esquinita para que lo puedas observar. Y es precisamente lo que el Señor hace. El Señor nos dice, no te quiero a la fuerza, ya pagué tu deuda, ya te perdoné. Si te vas y vuelves a pecar, pues vas a necesitar que te limpie una vez más. Si te vas y mueres, no puedo hacer nada por ti, pero está en ti. Tú decides si te quedas o te vas, pero en ti y en mí debe estar esta conciencia de que nuestro Padre Celestial nunca, de ninguna manera, ha abusado de nosotros, nos ha exprimido, nos ha golpeado, nos ha maltratado, ha abusado, de ninguna manera. Y es por eso entonces que en nosotros lo más lógico sería decirle al Señor, no me voy a ir de ti, porque he descubierto el buen Señor que tú eres. Y bueno, cerrando este pequeño paréntesis, el hijo toma esta decisión, pues equivocada decisión. No sabemos cuáles eran las razones de este hijo al hacer
esta petición ante su padre. Sin embargo, vemos que el padre se lo da porque el padre no te va a tener aquí a la fuerza, no te va a obligar, sino que el Señor respeta tu decisión. Y sigue diciendo que pocos días el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Y tú sabes que cuando nosotros nos decidimos por ir al mundo, entonces entre Dios y nosotros se crea una distancia abismal. Nosotros no vamos a una tierra lejana, seguramente sí, si vas a un país pues es algo lejano a tu ciudad natal, pero cuando nosotros acudimos al pecado, entre Dios y nosotros sí hay una distancia que lo separa todo, sí hay una distancia que se hace visible, hay una distancia abismal entre el Señor y nosotros. Sigue diciendo, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Seguramente este joven nunca pensó que llegaría una hambruna a ese país. Seguramente este joven nunca pensó que el dinero se le iba a acabar tan rápido. Seguramente él pensó que tendría más oportunidades para seguir disfrutando, para seguir derrochando, para seguir deleitándose y encontrando placer en esta tierra tan lejana. Sin embargo, esto es lo que a nosotros nos ocurre porque nosotros no conocemos el futuro y porque confiamos en nuestras decisiones, porque muchas veces nos creemos más inteligentes que el Señor, es que decidimos alejarnos de Él. Sin embargo, aunque este joven no consideró ninguna de estas opciones como tú y yo muchas veces no consideramos las consecuencias que se pueden venir a nuestras vidas, es por eso que en todo momento podemos nosotros consultar al Señor. Y aquí, por una mala decisión, por una acción impulsiva, fue que empezó a venir un declive en la vida de este joven, justo como puede venir un declive en tu vida y en la mía si es que nos alejamos del Señor. Sigue diciendo más abajo que entonces se le acaba el dinero, convence a un agricultor local para que lo pueda contratar, de tal manera que este hombre pues lo contrata para que alimente a los cerdos, y dice que él tenía tanta hambre que hasta esas algarrobas que él daba a estos cerdos para alimentarlos le parecían tan apetecibles, le parecían tan deliciosas, y termina este versículo diciendo y nadie le dio nada. Porque sabes, el mundo, cuando tú y yo nos encontramos en el Señor, el mundo viene con una apariencia falsa. El mundo viene con un amor que a nosotros nos puede deslumbrar y dice ven, y el mundo pareciera que nos va a cobijar, que nos va a dar una identidad, que nos va a dar un propósito, que nos va a dar un destino, que nos va a hacer parte de su sociedad, que nos va a dar un futuro brillante, y pareciera que el amor muestra un amor maravilloso. Sin embargo, cuando este joven ya se encontró en esa tierra lejana y muy lejos del Padre, se da cuenta entonces que nadie se había ocupado de él, que todo lo que él había invertido monetariamente, en recursos, en tiempo, en amores seguramente, todo eso había sido en vano porque nadie se había ocupado de él. Y es precisamente lo que el mundo hace. Una vez que te tiene dentro, una vez que te tiene atado, una vez que te tiene envuelto en todas sus cosas extrañas, en todas sus perversiones, en todos sus pecados, una vez que tú ya estás hundido, estás atado, estás esclavizado a esa parte, es cuando el mundo muestra su verdadera cara. Una cara de una persona que solamente busca exprimir tu fruto, arruinarlo y dejarte ahí, en la ruina, muerto de hambre, como estaba este joven. Un chico que teniendo un hogar, que teniendo un padre que cuidó de él durante años y que por una mala decisión decidió alejarse, y ahora ya no tiene nada, ni una sola persona, ni siquiera este agricultor que era su patrón se importó por él, ni siquiera hubo nadie bueno que se ocupara de él. Y es entonces cuando este hombre sigue diciendo que cae en cuenta. Dice, cuando finalmente entró en razón, y sabes, me encanta porque tanto el Padre, tanto el Hijo y así también el Espíritu Santo trabajan en nuestras vidas en una perfecta unidad. Aquí nosotros no vemos el Espíritu Santo hablar a la vida de este joven, no. Pero cuando dice que este joven finalmente entra en razón, recuerda que esta es una de las tareas o una de las actividades que hace el Espíritu Santo, que nos convence a nosotros de pecado, justicia y de juicio. Y esto es algo importante porque es el Espíritu Santo quien nosotros, estando en esta condición tan débiles, tan agotados, tan, no sé, confundidos de qué es lo que está pasando, pues no que el mundo era bueno y ahorita me encuentro de esta manera, el Espíritu Santo de una manera tan misericordiosa y tan lleno de gracia viene a nosotros y nos convence de que la decisión que tomamos en un principio no fue la adecuada, fue una decisión totalmente equivocada que nos llevó a alejarnos de nuestro Padre. Sigue hablando y dice que finalmente este joven entra en razón y se dijo a sí mismo, en casa hay jornaleros, ahora es aquí,
cuando el joven se da cuenta de toda su realidad, de cómo el mundo le engañó, de cómo esta tierra distante lo atrajo hacia él, y se da cuenta entonces y empieza a valorar lo que tenía en casa de su padre. Ahora cae en cuenta que ahí lo tenía absolutamente todo, y aparte tenía un padre, tenía alguien que se ocupara de él. Y es algo maravilloso porque es lo que tú y yo debemos estar meditando. No necesitamos perder nuestra vida, no es necesario que nosotros pongamos una distancia entre el Padre Celestial y nosotros para entonces valorar lo que tenemos en Él. Es momento de que nuestras vidas puedan despertar para decirle al Señor: he visto todo lo que tengo en ti, como te comentaba de esta ley de los esclavos. En ti me va bien, en ti he encontrado amor, en tu casa he encontrado bien, por eso es que no me voy. Por eso es que tú y yo debemos estar constantemente dispuestos a escuchar la voz del Espíritu Santo para decir: ayúdame a valorar lo que tengo en casa de mi Padre, en casa de mi Padre Celestial, donde lo tengo todo, donde no me hace falta nada, donde mi alma, donde mi espíritu, donde mi cuerpo encuentran deleite al dar la adoración solamente a Él. Y esto es precioso porque este joven tuvo que perderlo para empezar a valorarlo. Y entonces sigue diciendo, este joven empieza a formar como todo un discurso que le quiere decir a su padre, toma la determinación de volver a la casa de su padre, y entonces dice así: entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Esta parte yo te la había comentado, te dejo el video aquí en la esquinita, cuando hablamos nosotros acerca de los dos hombres ciegos, que a causa de la distancia que había entre Jesús, la multitud y estos dos hombres ciegos, ellos deciden empezar a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y entonces Jesús los llega a escuchar, y llega un momento en el que, a causa de la distancia que había, Jesús dice: tráiganmelos. Y Jesús acorta la distancia, por lo tanto ya no era necesario que estos ciegos gritaran, ya había una cercanía, ya había un primer encuentro, ya era el inicio de una relación, y por lo tanto los ciegos deciden después seguirlo porque saben lo que encontraron en Jesús. Y es de la misma manera, este padre desde lo lejos ve que su hijo viene, su hijo, el que nos expresa al final de estos pasajes, el que estaba muerto y el que estaba perdido, ve que su hijo está de regreso, y seguramente el padre lo ve tan desnutrido, seguramente lo ve tan débil, lo ve tan cansado, lo ve sin nada de fuerzas, más bien lo ve muy mal, a diferencia como su hijo estaba ahí en su casa. Y entonces el padre decide ir a cortar el camino, correr hacia él, y dice que lo abraza, lo besa, y es exactamente lo mismo. Tú y yo no tenemos las fuerzas para volver al Padre. Tú y yo en nosotros no tenemos los recursos para poder decir: porque soy Juan Camaney, voy a volver al Padre. No, pero tenemos un Padre tan tierno, tenemos un Padre tan amoroso, que es el quien acorta el camino y llega a nuestro encuentro para decir lo que hace este Padre con su hijo una vez más, y dice: pónganle vestiduras. Entonces cámbienle las sandalias, póngale un anillo, denle una vez más la identidad que él había perdido, la dignidad que él perdió estando en esa tierra tan distante. Y es lo que hace el padre. Este joven entra en razón y decide entrar nuevamente a la casa de su padre. Y sabes, es lo que yo te comentaba en el video anterior. El Señor sí es una persona que de nosotros exige un compromiso radical, sí exige un compromiso que pueda decir sí o pueda decir no, pero también el Señor, en su amor, en su ternura, una vez más viene a decirte hoy: vuelve a la casa de tu Padre. Si es que tú te habías desviado, si es que tu mirada había sido desviada, si es que en tu corazón han estado diferentes amores que no son el Señor, puedes volver a casa. Si es que tú te has dado cuenta que verdaderamente en la casa de tu Padre lo tenías todo, si nuevamente vas a volver para después irte, entonces no sirve. Pero yo te pido que el día de hoy tú puedas conocer el amor de Dios a través de esta forma. El Señor acorta la distancia, acorta el trayecto que el hijo tenía que estar tomando. El hijo, seguramente, si nosotros lo vemos como fue él quien se fue, debería ser él quien llegara hacia el Padre, pero el Padre, nuestro Padre Celestial, no es como nosotros. El Señor está siempre dispuesto a perdonarnos, como lo hizo este Padre en esta historia, donde dice que ni siquiera deja que su hijo le diga todos sus argumentos, todo su discurso, lo interrumpe, y para no dar como más tiempo a que el hijo pueda darse cuenta de todo lo que hizo, pueda expresarlo, pueda estarlo diciendo, la palabra de Dios nos dice que cuando el Señor perdona todos nuestros pecados, el Señor pone esos pecados al fondo del mar y no vuelve a tener memoria de ello. Y es precisamente lo que este hombre hace con su hijo al decir: ya no me digas, sé lo que hiciste, porque el Señor, nuestro Dios, el Padre,
es el primer espectador que nosotros tenemos de toda nuestra vida. Él es el primero que conoce el mal pensamiento que se forma en nuestra mente, es Él quien conoce y quien ve la primera decisión que nosotros tomamos, que es una decisión equivocada. Cuando nosotros damos pasos incorrectos, cuando nosotros vemos algo incorrecto, es el Señor la primera persona que se da cuenta, sea en lo público o sea en lo secreto, el Señor siempre se da cuenta. Por eso es que tú y yo no necesitamos decirle al Señor, porque Él ya lo conoce, pero aún así es importante que tú y yo podamos mostrar este verdadero arrepentimiento para decirle al Señor, te he fallado. Y lo más precioso es que el Padre está dispuesto a perdonarnos de una manera abundante, de una manera generosa. Él está dispuesto una vez más a vestirnos con esas vestiduras que nosotros nos encargamos de ensuciar en esta tierra distante. Él nos va a cambiar las vestiduras, Él nos quiere dar una vez más identidad, nos quiere dar una vez más este futuro, esta esperanza y también autoridad. Y yo creo que esto es precioso porque estos son beneficios, sí, pero a causa de que hubo un arrepentimiento y de que el Hijo decidió volver a la casa de su padre. Y el día de hoy tú puedes también volver a la casa de tu padre si es que tú has tomado decisiones equivocadas, porque también en esto se muestra el amor de Dios, en que el Señor no te critica, el Señor no te juzga, si tú vienes con un corazón verdaderamente arrepentido delante de Él. Este es el amor que el Señor nos muestra a cada uno de nosotros, darnos la oportunidad una vez más de estar cerca de acortar una vez más esa distancia que nosotros habíamos hecho, que nosotros habíamos provocado, pero es el Señor quien dice, una vez más te doy una oportunidad. Y yo espero que el día de hoy no pueda ser una oportunidad que podamos ocupar para después volvernos a ir, para después volvernos a ensuciar. No, esta oportunidad que el Señor nos está dando, que la podamos aprovechar correctamente y decirle como a este esclavo que yo te decía, no me voy a ir de ti porque yo conozco la clase de Señor que tú eres, la clase de amo, la clase de dueño, y porque todo lo que he encontrado en ti y en tu casa es bueno para mí, entonces no te voy a dejar. Número 1, por quién eres tú, y número 2, por lo que yo puedo encontrar en tu casa. Y pues que esta pueda ser la decisión, chicos, que nosotros podamos estar tomando cada día de nuestras vidas, cada segundo, a cada paso que tomemos, a cada decisión que nosotros tomemos, que pueda ser solamente el Espíritu Santo quien nos pueda ayudar verdaderamente a tomar las decisiones correctas para agradar en todo momento el corazón del Señor, y que podamos escuchar su amor diciéndonos, puedes volver a casa si es que te habías alejado. En la casa de nuestro Dios, en la casa de nuestro Padre hay perdón, hay restauración, hay transformación, hay la oportunidad de recuperar nuestra identidad, de recuperar el valor que el Señor nos había dado, y eso solamente se encuentra cuando estamos en nuestro Señor Jesucristo. Y pues bueno, chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Ya saben que también aquí abajito les dejo el link hacia una alabanza que nos hable de todo este precioso tema, de este precioso Padre que nosotros tenemos. Y ahora sí, yo me despido. Les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes. Y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.